Bienvenidos un día más al canal de Appium Hub. Hoy veremos los días 3 y 4 del Advent of Code del año 2023. Si queréis saber por qué es mejor una solución imperativa o una funcional, quedaros hasta el final. Sí, el 3 además es complicadito. Porque aquí he el hecho tema de lo que coordenadas. acabo de decir que no se tendría que hacer, que es modelar bien, que habría que modelar bien el problema y tal. No está tan bien modelado como me gustaría. Vale, ¿cuál es el problema aquí? Volvemos al concepto anterior. Tenemos una lista de filas y en cada de ellas pues hay una serie de números y símbolos. Los puntos no cuentan como símbolo, ¿vale? Es bueno saberlo. Y te dicen, súmame, creo que era, ¿no? Como... what is the sum of all the par numbers? Vale, es los par numbers, ¿no? Esto se supone que es como un esquema de un engranaje o algo así, de una De un máquina. motor, ¿no? De un engine. Y te dice, cógeme las partes, ¿no? Los números de las partes. Y las partes son todos aquellos números que tienen adyacente, ya sea arriba, abajo, a los lados o en diagonal, Diagonal. un símbolo que no sea un punto. Pero en este caso, pues este lo sería, este también porque tiene aquí la almohadilla, este evidentemente también, este no, porque no tiene nada adyacente, este sí, porque el más está en diagonal, ¿vale? Este también, porque tiene el asterisco, y estos dos también, porque están aquí. El 114 de arriba no. Es que es un poco confuso por la notación, sí, pero justo tiene un... Cuesta un poco de verlo así por cómo están, por los caracteres y la fuente que tengo aquí en el IDE, pero esto aquí hay un espacio y este ya no cuenta. Bueno, básicamente nos pide la parte 1 que averigüemos qué números de este input son adyacentes verticalmente, horizontalmente o diagonalmente a un símbolo distinto de un punto. Exacto. Vale. Y luego creo que hay que sumarlos o algo así. Sí, tengo aquí una función, toSchematic. Input, toSchematic. Lo paso a un schematic que es un type alias de lista de position, que es Me pensaba que iba a estar modelado. Que es lo que he usado para modelar este problema. No he modelado el schematic como una clase en sí, sino que lo que he hecho es muchas de sus funciones las he montado como extensiones del type alias. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene más, solo tiene un solo dato, ¿no? Que es una lista de elementos posicionados, que es una matriz de elementos. Entonces, he considerado que se podían modelar bien así. Vale. Tu schematic. Esto viene aquí, viene el input, no la lista, me los mapea, es un map indexed, y luego tengo aquí un fold que me procesa el siguiente carácter. Esto básicamente, y filtro que no sea un punto. ¿Qué es lo que hace? Yo tengo aquí una serie de una select class, position, que es un elemento con una posición, básicamente. Correcto, que son o números o símbolos, ¿no? Exacto, es como tengo números que tienen un valor que lo guardo como string y ahora veréis por qué, la fila en la que está y el índice dentro de la fila. Vale. Entonces, y con el símbolo que es exactamente igual, pero el value es un char, porque solo tiene un... Sí, exacto. Tenemos como... bueno, creo que el index no es exactamente... sí, creo que... No, claro, porque el index en el caso de number es la posición inicial, ¿no? Del número, porque tiene varios dígitos. Exacto, solo guardo la inicial y la segunda es como solo uno es la columna directamente, ¿no? Vale, aquí es donde está ya, esto es parte 2, las dos segundas, esta es la primera, ¿no? Aquí sí, aquí es un poco donde está la magia. Los vecinos, es decir, tengo que saber qué números son vecinos de los símbolos. En lugar de buscar qué números tienen vecinos... O sea, en vez de buscar qué números tienen como vecino a un símbolo, has cogido los símbolos y has sacado los números que son sus vecinos. Los he hecho como al revés, ¿no? Sí, porque esto, si volvemos un poco a... Una vez cuando ya tengo el esquemático no construido,
lo aplano, es decir, esto es una lista de listas, pues una lista sola, busco que sean símbolos, saco sus vecinos, cojo solo los que son distintos y los sumo. ¿Por qué puedo hacer este distinct? Porque en realidad el símbolo pues, está identificado no solo por su valor, sino también por su posición. Entonces, aunque yo tenga el 114 2 veces en mi entrada, como estarán en sitios diferentes, serán... el distinct lo hace sobre el number, ¿no? No sobre el... Sí, sobre el number, perdón, estaba marcando el símbolo. Lo hago sobre el number. Y lo tengo modelado con un string porque a la hora de construirlo voy expandiendo con el siguiente carácter a medida que vayan siendo números. Es solo un detalle de... Me resultaba más cómodo construirlo así que parsear el número entero y pasarlo. Seguramente si lo hiciera hoy acabaría con una solución ligeramente distinta. Pero bueno, aquí tenemos bastante uso del flatten, ¿no? O sea, lo he usado aquí abajo en el input, después de parsear el input, y lo estoy usando también aquí para encontrar los vecinos. Flatten, como ya he dicho, es aplanar una lista. ¿Qué significa aplanarla? Si yo tengo una lista, esto ya está aplanado porque es una lista de elementos. Pero si esto fuera una lista de listas, de números, yo quiero tratar no con estas listas, sino con los elementos que tienen dentro. O sea, si yo quisiera una lista que contuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6... Claro, y esto lo puedo aplanar. Aquí. Yo esto lo aplano y esto me devuelve una lista. Esto es la lista 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. Esto es equivalente a esta lista de aquí. Sí, y esto en este caso, al final como lo que tienes es una matriz, ¿no? Trabajas con listas de listas por definición, pero en el momento en el que ya has parseado esa matriz y ya lo tienes transformado a tu set de datos, ¿no? Por así decirlo, tus numbers y symbols, realmente lo puedes tratar como una única lista y trabajar sobre esa lista. Porque ya o sea, la ventaja que te aportaba el tenerlo en una matriz, que es básicamente tener... Sí, porque además, como estamos guardando las posiciones en los elementos... Exacto. No necesito tener esta estructura también guardada en el formato de los datos. Exacto. Entonces, aquí me pasan la matriz, que es el esquema, y aquí hacemos... ¿Cómo lo explico esto? ¿Vale? Hacemos una sublista. ¿Una sublista de qué? De la fila anterior, la actual y la siguiente de este símbolo. Es decir, si nos venimos aquí al dibujo... Yo, para este símbolo, ¿cómo busco sus vecinos? Pues solo tengo que tratar con estas 3 filas. Exacto. Lo que hay aquí nunca va a ser vecino de este asterisco. Entonces, de todo el esquema, de toda la matriz, filtro primero solo estas 3 filas. Que tiene sentido porque si no, nunca van a ser vecinos. El QuerySat_list es un operador y el QuerySat_most que nos permiten a un valor que no se pase en un sentido u otro. Es decir, si yo le paso, cojo una operación, en este caso, fila -1. Claro, y si la fila es 0, por ejemplo. Si la fila es 0, el -1 no tiene sentido. Es absurdo ir a buscar algo a la fila -1. Bueno, de hecho te tiraría un claro, depende cómo esté lo que hagas con eso luego, es posible que te tire un index out of bounds o algo así. Entonces, QuerySat_list, es decir, esto me lo calculas, pero si es menos de 0, me lo subes a 0. Y lo mismo al revés, ¿no? Como máximo, el tamaño de la matriz. No tiene sentido que estemos buscando más allá. Lo aplanamos, ya tenemos todos los números en las filas en las que tiene sentido mirar, ¿no? Esto es una pequeña optimización. Filtramos que sean números, porque no nos interesa el resto de símbolos, ni los puntos, ni nada. Y aquí ahora, para encontrar los vecinos. O sea, hemos filtrado filas en la línea 16 y ahora hay que filtrar las columnas, ¿no? Por así decirlo. Hay que filtrar, exacto, las columnas, por así decirlo, los vecinos, los que cuentan. ¿Cómo lo filtramos? Pues
por el índice del número. Es decir, en el número, ahora lo veremos, aparte del índice inicial, pues tenemos un rango que es qué índices, o sea, qué columnas ocupa ese número. En este caso, pues sería de la 0 a la 2, porque empieza en 0, ¿no? En este de aquí, pues serían la 2 y la 3. ¿Y qué pasa? Todos los vecinos de este asterisco estarán siempre, tienen que tener algún elemento en este rango de 3 columnas, porque si no, no serán vecinos suyos. El 114 no está aquí porque no es su vecino. El 35 está en una de estas columnas, por lo tanto es su vecino. Volvemos aquí a... He pasado de largo. Al filter no, estaba arriba. Creo la Aquí. línea. Sí, filter. Column, que es la columna de este símbolo, esté en el extended range y +1 por el Es resto este, extended range. Sí, este extended range, que es el índice del número -1 y luego el índice más el tamaño del Tamaño texto. del. Vale. Claro, porque aquí el filter is instance además te hace un map a number, ¿verdad? Pues aquí ya estás trabajando a partir de Sí, la a línea partir de este 18, filter is instance, este es, no lo convierte a una lista de pero number. es interesante. Es el equivalente a un filter. Tú puedes hacer filter, it is number, ¿vale? Y aquí el IDE ya te dice, oye, esto lo puedes cambiar. Porque este filtro seguramente no sé si sería suficientemente listo. Pero el filter is instance, No lo creo. el compilador ya sabe que a partir de ahora los elementos serán de este tipo. Y aquí ya podemos ver propiedades exclusivas de number, que es este extended range. Vale, pues con esto lo sacamos. O sea, Con luego esto a partir de aquí ya sabemos qué números son adyacentes al Con esto sabemos los vecinos símbolo. del símbolo y nos queda pues lo que tenemos aquí, ¿no? Pues podemos hacer el Ganamos, disting. buscamos todos los símbolos, hacemos un flat map, que es, como comentamos, es una combinación de map y flatten. O sea, tú aquí podrías tener map. Sí, punto flatten. Ah, pues esto es, dice, oye, de hecho me lo pone aquí arriba. Sí, te lo pone arriba. Si lo juntas, más compacto, más entendible. Y cogemos todos sus vecinos, que sean diferentes, porque esto es posible que el mismo símbolo, dos símbolos distintos tengan el mismo vecino, y los sumamos. Perfecto. Este me dio a mí quebraderos de cabeza, ¿eh? Sí, este es lo que decía, si lo hubiera modelado un poquito mejor, el esquemático a lo mejor no dejarlo como tal. Hay un par de optimizaciones que se podrían hacer, organizar un poco mejor el código. Bueno, pero se entiende bien. Tal y como estaba hecho, la parte 2 ya veremos que también sería bastante fácil. Sí. Porque aquí en la parte 2 nos dicen que lo que en realidad te interesa, evidentemente nos han dado unas instrucciones que no valían para nada, es encontrar los engranajes. ¿Qué es un engranaje? Es un asterisco con exactamente dos vecinos. Exacto. Que son los números. Y nos piden que buscamos el ratio entre sus vecinos, que en realidad el ratio es la multiplicación de esos dos números, ¿no? Y que lo sumemos todo otra vez. Entonces, aquí pues tendríamos el 467 por 35, sería el ratio de este asterisco. Este asterisco no sería un engranaje, pero este sí, y tendríamos 755 por 598. Pues sumaríamos estos dos números y tendríamos el resultado del anunciado que está por aquí. Pues todo esto, este churro de aquí. Vale, pues como lo hemos modelado, en realidad no es muy complicado, ¿no? Porque tenemos en los símbolos, podemos sacar los vecinos. Súper fácil, ya está hecho. Entonces, falta definir qué es un engranaje. Pues es un engranaje, es un símbolo que es igual a asterisco, es un asterisco y sus vecinos son igual a 2. O sea, el tamaño de sus vecinos es igual a 2. Sí, en verdad me mola, tío, la manera que has hecho de tener el position. La select class que sean numbers o symbols. O sea, sí que el modelado de la matriz no tiene mucho porque son todo extension function sobre una lista de listas.
Pero creo que este modelado sí que te ha salvado bastante. Sí. Aquí otra cosa que no me gusta es que para calcular los vecinos y el ratio, esto es algo que pasa mucho en funcional y a veces encontrar la forma de hacerlo más legible y tal cuesta tengo que pasarle la matriz a la función que me calcula los vecinos y tengo que pasarle la matriz a la función que me calcula el ratio. Ya. ¿Por qué? Porque en funcional, como ya comentamos en la primera sesión del curso, evitamos los side effects, evitamos las cosas que interactúen fuera de nuestra función. Entonces, tener un estado global no es muy funcional. Entonces, claro, si no puedo tener una matriz de estado global e ir a consultarla, la tengo que pasar a la función para poder sacar los datos. Sí, bueno, pero... O sea, es correcto hacerlo así. Es Sí, decir, sí, es un poquito es más correcto, pesado, pero es correcto. pero hay veces que, pues, a nivel de performance también impacta Ya. y tal, y aquí, pues, el símbolo no está contenido, no es una clase que si es un ratio o no, no depende de él mismo, depende de la matriz a la que le pases. Bueno, esto es el modelado que te digo que si la matriz la tuviera modelada como una clase en sí misma y los símbolos fueran elementos dentro de Sí, esa clase, lo podrías ya hacer. tendría acceso a esos datos. Pero bueno, esto es bastante sencillo para el ratio, pues cogemos los Los vecinos. vecinos. Si es un engranaje, pues hacemos es un fold por comodidad, porque van a ser siempre dos. Entonces, Sí. aquí en realidad tú podrías coger la lista y decir Es por el last. Y primero por el segundo, el first times last, no sé qué. Pero era para hacerlo un poco más genérico para ver que en realidad si en lugar de ser dos fueran tres, solo tendría que cambiar esto y mi código seguiría funcionando. Sí. Y bueno, ya está. Importante en el fold que el initial sea 1. Sí, pero aquí si el inicial es 0, que a El veces initial están es 0. acostumbrados a que sean sumas, si pones el 0, Sí, 0 sí. por 0, o sea, cualquier cosa por 0 va a ser 0, no va a funcionar. Que aquí hay mucho funcional, pero esta yo me la comí, vaya. Es una chorrada, esa regla, la primera que lo ves, lo arreglas. Pero... Sí, sí, pero la primera es de, hostia, ¿por qué no me sale nada? Sí, sí. Y la solución aquí en la función, pues, es prácticamente lo mismo de antes, pero en lugar de ir a buscar vecinos no sé qué, pues me los mapeas a los que no me den nulo cuando coja su ratio y me lo sumas. Sencillísimo. Una vez está modelado lo que es Sí, el ejercicio, sí, facilísimo. es una chorrada. Pero el trabajo está en el modelado, que en este caso no está tan bien hecho como podría estar. No, pero o sea, me ha parecido súper guay, tío. Ah, bueno, importante también la línea 53, que como los puntos no cuentan. Ah, sí, claro, los puntos. Bueno, claro, esto lo has hecho para ahorrar porque realmente estás Claro, filtrando en dos sitios diferentes. exacto, o sea, esto es una pequeña optimización porque no tener que procesar luego todos los puntos en cada paso que estoy haciendo, porque como no sirven para nada, pues los quito. Pero si los quitas antes o los ignoras en el parseado, Te se ahorras te un poco. descolocan las posiciones de las cosas. Ah, claro. Entonces, los proceso todos y luego ya los quito. Muy bien. Vale, vamos a ver el día 4, a ver si Pues vamos al sale último. alguna cosita funcional así interesante. Oye, nos vamos a ir a una hora, de grabación al final. Sí, puede ser, también Llevamos pueden ser un par de 45 vídeos. minutos. Sí, sí. Vale, pues día 4. Día 4. Aquí ya vemos una cosa, nada más leer aquí un poco lo que hay en el código. Parte 2 funcional, parte 2. Claro, aquí, ¿qué pasó? Dos cosas. Modelar esto, hacer este problema en concreto directamente en funcional era un poco complicado. O sea, pensarlo en funcional, muchas veces pensarlo en funcional es más fácil porque dices, va, lo mapeo, lo filtro, lo sumo, no sé qué, y ya está. Y a veces es más difícil. Digo, esto, yo aquí tuviera un for, lo haría muy fácil, pero si tengo aquí, ¿qué tengo que hacer? Un fold, un map, no sé qué, a veces ayuda. A veces tienes que aplicar 4 Escribirlo. operadores para algo que te solucionabas con un estado mutable en un for. A veces con un imperativo lo haces tranquilamente, lo razonas bien y luego lo puedes traducir a funcional si realmente quieres que sea funcional. O a veces, pues lo puedes dejar. En este caso, por ejemplo, la parte funcional no solo era más fácil razonar sobre ella, sino
Aquí, por ejemplo, tuve que sacar una función extra que solo la uso en el funcional, ¿no? Porque en el imperativo, al poder tener estado mutable, es decir, este acumulador es una lista mutable, claro, esto me da muchísima libertad, me da una comodidad de yo aquí esto lo puedo modificar como me dé la gana y con un fold y un for lo soluciono. Claro, si esto lo quiero hacer funcional, yo no puedo tener un estado mutable. Exacto. Y tienes que... Poder puedes, pero no es la forma tal. Kotlin te lo permite, pero otros lenguajes funcionales no te lo permitirían, por ejemplo. Y tienes Vale, que guiarte a dime. hacer cosas raras. Pero vamos al Vamos a enunciado sí, vamos al problema, a ver de qué y va. vamos a ver por qué se ha tenido que hacer esto, ¿no? Bueno, Vale, esto es esto una persona que ha jugado a la lotería sin saber, sin haberse leído las reglas de cómo se juega la lotería. sí, te encuentras un elfo con un montón de billetes de lotería ahora que llega con el gordo de la Navidad. Y dice, ayúdame a ver si tengo premio. Y tú, vale, pero como estas tarjetas no las he visto nunca, ¿cómo va esto? Y dice, mira, aquí a la izquierda están mis números, aquí a la derecha están los números premiados y hay que mirar, pues, por cada número premiado, por cada número que tenga que esté premiado, el primero vale un punto, el segundo son 2 y a partir de ahí creo que se iba multiplicando por 2, ¿no? Es decir, si tengo 3 premios Sí, son 4, si tengo 4 son 8, etcétera. Y dice, bueno, ¿qué forma más rara de jugar a la lotería? Pero bueno, qué lotería más rara, sí. vamos a hacerlo, ¿no? Parte 1. Vale, pues en este no hay un modelado, por así decirlo, porque dices, voy a hacer como en el día 2, ¿no? Voy a coger el ID de la tarjeta, no sé qué tal, y dices, bueno, Si espérate, realmente no nos son números, compliquemos, dos listas. porque esto es, en una fila hay una lista de números, otra lista de números. Aquí, en realidad, es uno de esos ejercicios que el modelado no es tan crítico. Es decir, no hace falta que Sí, hagamos una porque parte. realmente son dos listas y tienes que buscar qué números de una lista hay en la siguiente. Exacto, no hace falta ahí un tipo tarjeta, tipo número, no sé qué. Bueno, no nos compliquemos la vida, ¿no? Sí, Entonces, llamamos aquí coger número de ganadores, que es coger número de sí, que ganadores. básicamente dividimos por los dos Lo que decíamos, puntos. ¿no? Dividimos por los dos puntos para separarlos y luego pues contamos ganadores. ¿Cómo contamos ganadores? Esto es un approach muy funcional en el sentido de usas muchas funciones para construir tu comportamiento. Es decir, no tenemos un modelado tan orientado a objetos, por decirlo de alguna manera, tan clases, tipos, sino es un modelado a base de funciones. Es un modelado de, vale, me interesa lo que hay después de los dos puntos. Pues 2 puntos, cojo lo que hay después. Lo mapeo a contar ganadores. ¿Cómo cuento los ganadores? Separo lo que hay a un lado y a otro. Vale. ¿Y luego qué? Necesito los números. Pues una función que me saque los números de ese string. ¿Cómo saco los números? Separo por espacios, filtro que no esté vacío, Vacíos. le quito lo que, si ha quedado algún espacio ahí entre medias, tal, lo quito y lo paso entero. ¿Vale? Entonces, volvemos hacia arriba. Vale, ya tengo los números. Pero aquí están los ganadores y los nuestros. ¿Vale? Pues cuenta cuántos de los nuestros están entre los ganadores. Así de simple. Es decir, esto de aquí es un ganadores nuestros. Cuenta cuántos de los nuestros están en los ganadores. Es más fácil, no puede ser. Sí, sí, sí. Es decir, es 100% declarativo, tal, no tengo un bucle aquí, tal, no sé qué, if, no sé. Cuéntame cuántos están en la lista de ganadores. Sí. O sea, es que tal cual, bueno, lo que decíamos antes, tío, es que a la que conoces los operadores, es que gran parte de este mundo es eso, porque tienes que saber, si sabes que hay un count, ¿sabes? No solo que, sino que el count admite una lambda donde le puedes poner una condición y que la Exacto, porque condición es que un elemento esté en una lista, ¿sabes? Y que el LED puede tener dos parámetros de entrada, o sea, es conocer mucho el paradigma y los operadores, sí. ¿sabes? Y una vez a Vale, partir de esto ahí de ya aquí la... sí que es interesante lo que has comentado, ¿no? El LED te permite tener dos. Esto es una destructuración de Kotlin, es decir, Kotlin nos permite hacer esto, a ver, y si yo aquí le paso un pair de A ver, esta A será esto de aquí y esta B será esto de aquí. Pero
tiene una cosa muy graciosa, que es, si esto en lugar de ser un pair, que es lo que tendría sentido y tal, y esto lo hago una lista, 1, 2, 3, este ya será el 1 y esta vez será el 2. Ah, Y y el aunque aquí 3. haya más elementos, me dan igual, me quedaré solo con los 2 primeros y me estructura la lista cogiendo los 2 elementos. Esto no lo sabía. Y bueno, si en lugar de 2 pues quieres sacar 3, pues podrías hacerlo así. Y si esto tiene menos elementos de los necesarios, va a petar. Esto sí que lo tiene. Si pides 3 y tiene 2, peta. Pero esto de aquí, Claro. pues nos lo separaría en esto. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos el extract numbers, nos da una lista de números, ¿vale? Y esto es, venimos de un split, es decir, tenemos una lista. Ya tenemos la destructuración de los dos componentes. Claro, al separar por esto, tenemos una lista de números, pero sabemos, porque la hemos hecho nosotros y sabemos el input que tenemos, que van a ser siempre 2, los ganadores y los nuestros. Pues lo destructuramos y así es más entendible que no, que si yo aquí le paso list, y aquí podría pasar el list. Que son realmente list, esta lista de listas. Seco, ahí, ¿ves? Ya no puedo hacer el punto seco, tendría que hacer así, etcétera. O sea, esta lista de listas realmente es una lista que contiene 2 listas, que son los ganadores y los nuestros. Exacto. ¿No? Y buscar los que hay. Sí. A ver, la verdad que es limpísimo, tío. Este se entiende muy fácil. Pues. Sí. Seguimos, ¿no? Contamos los ganadores, buscamos cuántos y aquí tenemos una suma de la suma de las potencias. De las potencias de 2 con un índice menos porque el primero vale 1 y no 2. Es como sí, esto básicamente es porque si le restas 1, pues 2 elevado a 0 es 1, que es el primer caso del problema que nos pone. Y luego el primer ganador nos da 1, el segundo 2, entonces shifteamos 1 a la izquierda y ya está. Y el pop, bueno, este es el de esa matemática. Sí. Vale, bastante sencillito esto en realidad. Sí, la primera parte. Pero, o sea, se entienden bien todas a leer, aunque no sepas, yo creo que aunque no sepas mucho de funcional, si tengas una idea muy básica, a lo mejor no sabrías escribirlo si estás empezando, pero leerlo, yo creo que casi todo el mundo lo puede leer y saber lo que se está haciendo. Parte 2. Sí, vamos allá. Parte 2. A mí me explotó la cabeza esta. Te viene el elfo y te dice que me había inventado las reglas, no sabía ni cómo se jugaba. Y acabo de ver por detrás de una de las tarjetas que no se juega así. Vaya crack. Vaya crack. ¿Cómo funciona en realidad el juego? Cada número ganador no es que valga una potencia, que vaya multiplicando por 2. Cada número ganador lo que hace es que de la siguiente tarjeta tengas otra copia. Es decir, si yo tengo 2 tarjetas y en la primera tengo un premio, tengo una de la primera y 2 de la segunda. Si tengo 3 premios y tengo, en este caso tengo 6 aquí, ¿no? Si esta está premiada 3 veces, pues tengo esta una vez y estas 3 2 veces. Pero si esta también tiene premio, esta estará 3. Entonces, tú vas añadiendo una tarjeta más por cada uno. Sí. Y aquí nos dicen que ¿cuántas tarjetas en total tenemos? Contando todas las premiadas, o sea, cada vez que ganamos vamos a tener más de las siguientes. ¿Cuántas hay en total? Es una lotería un poco rara. Sí, también. Pero volvemos a que en el país de los elfos es todo muy raro. No sé si te he perdido, Diego. ¿Me oyes? Sí, hola, ¿me oyes? Vale, sí, no, sí se te oye, se te oye. Vale. Aquí venimos. ¿Qué pasa? Sí, esto además aquí yo tuve el primer problema de performance. Claro, esto, si el approach no lo haces bien, tarda. Claro. Y depende cómo lo hagas, tarda mucho. Ya, porque puede crecer, o sea, al final tienes un input muy grande y son muchas tarjetas que están muy premiadas y es una lista que tú vas mutando mientras la recorres. Y vas añadiendo elementos y acabas teniendo que recorrer una lista de muchos elementos. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo? Podemos reutilizar el get amount of winners del primer ejercicio, que es saber cuántos ganadores hay en cada tarjeta. Esto está muy bien. Y vamos a explicar primero la imperativa, porque es la fácil. Aunque no es 100% imperativa, como podemos ver, aquí tenemos un fold indexed. Fold indexed, lo mismo que un fold, pero además nos dan el índice porque lo vamos a necesitar.
Empezamos con una lista mutable del mismo tamaño que el input, donde solo hay unos. ¿Por qué? Porque nos dice el enunciado. ¿Cuántas tarjetas en total vamos a tener? ¿Con cuántas empezamos? Pues tenemos una copia de cada una. Entonces, una lista y por cada una tenemos una copia. En esta lista vamos a ir acumulando cuántas copias tenemos de cada tarjeta. Pues esto es un fold indexed. En este tenemos el card number, es el índice, Es la posición, ¿no?, de la tarjeta que está. que es el que nos va a decir la posición a la que tenemos que ir a sumarle esto. El acumulador es la lista esta y el wins es el número de ganadores, ¿no? Entonces, aquí tenemos un for i desde 1 hasta wins, pues al acumulador desde la tarjeta en la que estoy ahora más 1, que sería el primer elemento, hasta tantas victorias, le sumas cuántas victorias tengo de esta tarjeta. Es decir, no vamos a hacer muchas operaciones cada vez, porque si la tarjeta 3 está premiada 3 veces, no voy a hacer repasar toda la lista 3 veces. Está 3 veces significa que los siguientes n van a tener más 3, porque cada una de estas va a contribuir a 1. Exacto. Aquí es donde Ahí fue donde tuviste tu problema de performance, que sí. Si no lo modelas bien, si no caes en esto de que cuando tienes 5 de un número no hace falta hacerlo 5 veces, sino es sumar 5 al siguiente, se te va de madre, porque estamos hablando de 1, 2, 3, 5, pero en la entrada real puede haber 500, 1000, entonces depende como tal, se te dispara en la performance. El resultado es retornar al acumulador y sumamos todos los elementos de la lista. Bastante sencillo. No estaba muy contento porque había introducido un elemento mutable, no funcional, y dije, bueno, vamos a hacerlo full funcional. Sin mutabilidad, sin estado mutable, global, sin nada. Se va de madre, ¿eh? La performance es peor. Tienes que introducir una función auxiliar que te permita, pues, como sacar, dado un ID, cuántos tickets extra hay para esa tarjeta. O sea, literalmente aquí el funcional no nos aporta nada. ¿Por qué? Sí, la verdad que Cuesta de entender. O sea, lo he escrito yo, lo estoy volviendo a ver y hay cosas que digo, ¿y esto por qué lo hice así? ¿Esto qué es lo que se está haciendo exactamente? ¿No? Construimos una lista, sacamos el listo, luego hacemos un fold, una empty list a la que le vamos sumando, que va a ser el total tickets, a la que vamos sumando esto, tal. Un lío. Es muy complejo de seguir y además impactaba en la performance una barbaridad. sí, porque vas haciendo listas de listas cada vez en cada iteración del for. Porque esto de aquí es una lista mutable y yo cuando hago esto accedo a elementos en memoria y lo modifico. Pam, 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 pam. Rapidísimo, facilísimo. Aquí, si no tengo mutabilidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger una lista, convertirla en otra. Es decir, por cada iteración instanciar una lista nueva. Esto va aumentando el tamaño, va aumentando, tiene un hit en performance muy alto. Son listas que además no se reutilizan. Entonces, si fuera un lenguaje full funcional y esto estuviera bien optimizado, esto ya lo optimizan. O sea, lenguajes como Haskell, este tipo de tratamientos de listas están optimizados y aunque tú hagas esto, por detrás ya te está como manipulando memoria de formas eficientes y tal, y no hace falta que te preocupes por esto. Sí, pero el Kotlin que tira sobre la JVM, pues... Exacto, en Kotlin sobre la JVM, aunque tengamos constructos funcionales, operadores funcionales, etcétera, a veces la solución funcional no es la buena. Y en testarnos en hacerlo funcional porque es que por quitarnos internet que funciona al final, ¿qué te quitas? ¿Qué te quitas? Una lista mutable, ¿sabes? Que además está definida dentro del scope de esa función. Claro, esta mutabilidad no sale de dentro de esta función. No, claro, es una mutabilidad local, súper local. No hay side effect, no hay posibilidad de que, bueno, estamos en la JVM, siempre hay posibilidad de que otro proceso modifique algo, pero cumpliendo las reglas y tal de la JVM, o sea, no hay posibilidad de que otra función de mi código venga aquí y me modifique esta lista mientras yo estoy haciendo cosas. Entonces, está todo aquí localizado. Sí. ¿Qué ganamos? Y la verdad que en este caso... Entonces, quitar este for... Creo que como mucho, no sé si te deja esto convertirlo en un for each. Bueno.
Sí, pero el líder no me hace caso. Esto podría ser un for each en lugar de un for y parecería que es funcional. Pero no hace falta. Esto se entiende mejor y es más eficiente. Lo dejamos. Lo dejé aquí como ejemplo de se puede hacer, pero no significa que debamos Pero no hacerlo. significa que debas. Vale. Pues esto es Pues- un poco cómo hemos aprovechado, ¿no?, los constructos funcionales y lo que hemos ido aprendiendo y algunas cosas que no habíamos visto, pero que no se alejan mucho de lo que habíamos visto, para resolver los primeros 4 días del Advent of Code. ¿No? ¿Con qué nos quedamos? Con que hay que conocer los operadores. Sí. Y una vez tengan los operadores en la cabeza, ir aprendiendo cómo combinarlos y de qué manera podemos ir integrando esto en nuestro día a día. Pero bueno, ya veis que es que todo, absolutamente todo, se puede hacer con funcional. Y hay veces que el funcional no es la mejor de las soluciones y hay otras en las que el funcional, como hemos visto cuando repasábamos el primer día, la primera parte, es clarísimamente una solución muy entendible, muy fácil y que el hit de performance es prácticamente no se nota. Entonces, va bien conocerlos y los podemos aplicar en nuestro día a día en problemas reales, en problemas gordos donde la performance puede llegar a impactar. Y aún así, el hit de performance del funcional en pocos ejercicios se está notando. Sí, estos ejercicios siempre están además como muy pensados para ser intensivos. Con la CPU muchas veces tienes que aplicar algoritmos de búsqueda, ¿no? Tienes que hacer este tipo de cosas que hostia, se acaba notando, ¿eh? En los primeros 4 no se nota tanto, pero spoiler, aquí ya tenemos hasta el día 20 resuelto. Día 20. Hay problemas en los que no hacerlo bien, el hit en la performance, no es que me tarda 10 milisegundos más, es no lo resuelvo en esta vida o lo hago en menos de 200 milisegundos. Y ahí incluso en esos problemas que son tan duros, con funcional siguen funcionando en tiempos razonables, aunque ligeramente superiores al imperativo. Vale, pues creo que poco más, ¿no? Dicho Sí. esto, esperamos que os haya gustado. Intentaremos traer más contenido del Advent of Code. No sabemos si durante la Navidad o después o... Bueno, no prometemos hacer todos los ejercicios en vídeo, pero sí que los que veamos que tengan conceptos interesantes y que sean aplicables para lo que hemos ido viendo, pues eso sí. Y nada, poco más. Muchas gracias, Eric, por... Perdón, por estar aquí a pesar de las toses y del COVID. Y nada, cualquier cosa, pues ahí tenéis las cajitas de los comentarios. Sí, dejadnos vuestras sugerencias. Sí. Decidnos lo mal programadores que somos, por favor. Sí. Sobre todo yo. Y nada, muchas gracias por vernos. Adiós. Chao.